Bienvenidos al webinar de DocuCloud, gestión documental para Microsoft 365. Le habla Luis López. En esta ocasión me va a acompañar mi compañero Jorge Rodríguez, ingeniero de preventa, quien nos estará apoyando en el demo más adelante en la presentación. Les comento que la sesión está siendo grabada, luego se la estaremos compartiendo vía correo. Y también mencionarles que como agenda vamos a tener una pequeña introducción del producto, cercana a unos 10 minutos aproximadamente, y posteriormente pasaremos a la demo en vivo. Partamos. Les comento un poco acerca de DocuCloud. Como ustedes ya sabrán, habrán leído seguramente por la página web o incluso la misma invitación del webinar que recibieron. DocuCloud es una solución innovadora de gestión documental en modalidad de software como servicio. Principalmente se basa en almacenar, gestionar y firmar documentos corporativos, siempre de manera centralizada y eficiente en la nube de Microsoft 365. Esta solución, como pueden ver, nació de consolidar más de 5 años de experiencia en el mercado en una solución de mercado moderna, intuitiva y sobre todo asequible. Normalmente lo que pasa en las organizaciones que tienen Microsoft 365 o anteriormente llamado Office 365 es solicitar un desarrollo a medida de una gestión documental para mantener todos sus documentos dentro de su mismo espacio, que evidentemente a veces puede ser muy simple, muy complejo o muy duradero dependiendo de la envergadura del proyecto. También mencionarles y no dejando un lado de que DocuCloud y nosotros como casa matriz Cloudsys participamos en los Americas Partners 2024 y DocuCloud quedó como finalista en la categoría ISV Innovation. En cuanto a los rubros, DocuCloud se adapta perfectamente a diferentes tipos de rubros. Realmente esto está orientado a cualquier empresa, independientemente del tamaño o el rubro, que realmente necesite mejorar su gestión documental. Dentro de eso tenemos rubros de ingeniería, energía, inmobiliaria, construcción, legal y otros. Tenemos presencia principalmente en Chile, que son donde está nuestra casa matriz y los principales clientes, y en proceso de expansión hacia lo que es Argentina y Perú. Al final, esta solución lo que plantea es automatizar el ciclo de vida de sus documentos, desde lo que viene a ser la creación, los procesos de revisión, aprobación, firmado, específicamente con firma electrónica, y lo que es el proceso de distribución. Ahora me gustaría tomarme unos minutos. Creo que es súper importante que conozcan lo que son las ventajas técnicas y también nuestra propuesta de valor en relación al producto. En primera instancia, el producto no requiere infraestructura de TI, no tienen que desplegar infraestructura adicional como servidores web o base de datos adicionales. Todo va a estar alojado en la nube de Microsoft. Van a tener el control de los datos y esto es un poco lo que nos diferencia de un software como servicio tradicional. Porque si se fijan, todos sus archivos, documentos y datos van a ser almacenados en su propio espacio de Microsoft 365. También, al estar dentro de este mismo ecosistema, el aplicativo se encuentra publicado en la App Store de Microsoft o la tienda de aplicaciones donde ustedes van a poder instalarlo y eventualmente probarlo. Otro concepto que me gustaría compartirles es el de multiinstancia. A pesar de que no se aplica para todas las organizaciones, también es importante que tengan en cuenta que a veces por cumplimientos normativos o de auditoría es necesario segregar o separar de manera total lo que es la información. De esa manera tenemos el concepto de multiinstancia. Y finalmente, como todo software como servicio, nos planteamos llevar a cabo lo que son el despliegue de actualizaciones y funcionalidades de manera periódica. Actualmente vamos por la versión 2.0, que fue la que se liberó recientemente el mes pasado, y estimamos para finales de septiembre estar liberando la versión 2.1, que va a incorporar funcionalidades interesantes. Habiéndoles mencionado eso, voy a comentarles un poco acerca de lo que viene a ser las funcionalidades y características del producto. Evidentemente, por temas de tiempo, no vamos a alcanzar a mostrar y presentar todas. Sin embargo, sí queremos darle un overview de lo que vienen a ser las principales. En primera instancia, tenemos lo que son los flujos aprobatorios, que como pueden ver, es más que todo crear esos workflows que ustedes tienen manualmente o que realizan por correo electrónico, sistematizarlo. Realmente la herramienta o el diseñador de flujo es bastante flexible. Pueden crear el primero que apruebe, todos aprueban, un grupo, entre otros. También tenemos lo que son las plantillas de documentos o también plantillas inteligentes, que esto nos permite es agilizar la confección y creación de documentos,
¿Qué mejor ejemplo que un contrato donde podemos crear una plantilla y a través de él ir mapeando campos para de esa manera generarlo de manera mucho más ágil? También manejamos el concepto de expedientes administrados y esto viene dado, por ejemplo, un expediente de un trabajador o un colaborador, donde podemos colocar su número de identificación, podemos colocar su contrato, todo el tema salud, entre otros. Esta funcionalidad va orientada a que ustedes definan sus carpetas dentro del aplicativo y puedan definir cuáles documentos son requeridos y en qué cantidad. De esa manera van a poder llevar un control mucho más eficiente de todos estos expedientes. También para aquellos que han trabajado en el ecosistema Microsoft 365, sabemos de que SharePoint específicamente, desde sus inicios, lo que es el control de acceso no es algo muy intuitivo. Realmente aquí nos centramos en que el aplicativo les permite a ustedes asignar el control de acceso o los permisos de una manera muy fácil, rápida e intuitiva, dejando de que ya el administrador de TI o el administrador de SharePoint dejándolo relegado a que sea en este caso un encargado o un key user o usuario funcional. También es importante de que conozcan cómo al final esto se instala dentro de su propio tenant de Microsoft 365. Nuestra intención también es brindar la mejor experiencia para sus usuarios y también reducir un poco la gestión del cambio. Ustedes pueden configurar su branding corporativo de la herramienta, principalmente lo que viene a ser su paleta de colores, que es su identidad corporativa más el logo, para brindar una sensación mucho más familiar y mucho más empresarial. Y por otra parte, tenemos lo que es los comentarios y colaboración. Creo que es una funcionalidad bastante interesante, sobre todo para las empresas de construcción e ingeniería, donde ustedes pueden subir un plano o cualquier documento y pueden ir interactuando, ya sea dibujar formas, sombrear, realizar comentarios. Y todo eso lo que les va a permitir a ustedes es interactuar sobre el documento durante el proceso aprobatorio sin modificar el documento original. De esa manera vamos a optimizar mucho lo que viene a ser el versionamiento. Para continuar con otro lote de funcionalidades un poco más operativas, tenemos lo que son los transmitters, que para aquellos que no estén muy familiarizados con el concepto, básicamente es enviar de manera formal documentación a nuestros involucrados. Puede ser un proveedor, un cliente al cual nosotros necesitamos enviar documentos. La plataforma soporta esta característica y básicamente ustedes al crear un transmitter estarían enviando esta información a su cliente. ¿Cuál es la ventaja quizás de un correo electrónico tradicional? Efectivamente van a poder registrar cuándo enviaron esa documentación, a qué se lo enviaron, en qué versión del documento o los documentos, entre otras características. Y por supuesto, como toda herramienta de gestión documental, tenemos lo que son los metadatos o los campos personalizados. Esto le va a permitir a ustedes crear diferentes tipos de campos dentro del aplicativo donde, para hacer un ejemplo simple, podemos tener un documento que se llame contrato y le podemos asociar campos personalizados, como puede ser el proveedor, puede ser el cliente, puede ser el representante legal, entre otros tipos de campos. Realmente esto es sumamente flexible y es configurable dependiendo de las necesidades que ustedes tengan como organización. Asimismo, conocemos de que en un proceso de migración o implementación de la plataforma, realmente el proceso de migración muchas veces versus herramientas tradicionales puede consumir bastante tiempo. Existe un módulo de carga masiva donde ustedes pueden llevar todos estos documentos con o sin metadatos dentro de la plataforma. ¿Qué les va a permitir a ustedes? Bueno, efectivamente agilizar mucho lo que es el despliegue y la puesta en marcha del aplicativo. Ya finalmente, para ir cerrando la parte de características, les comento la parte de versionamiento. Esto va a depender mucho de la organización. Hay organizaciones que versionan en números, otros en letras, otros en subversiones. Realmente esto es algo totalmente configurable que ustedes establecen dentro de la plataforma y que les ayuda mucho a llevar el control de todos estos documentos y todo lo que necesitan antes de ser publicados o eventualmente distribuidos. Y en la parte del buscador inteligente y el dashboard y reportería, bueno, nos ayuda un poco en esa operatividad a poder encontrar esos documentos, tanto lo que es dentro del contenido, que básicamente OCR, y también dentro de lo que son los campos personalizados más toda la estadística de la plataforma. Continuando con la presentación, como pueden ver, les presenté un poco la funcionalidad de gestión documental, vamos a decir de alguna manera, principales que pueden vivir dentro de una organización. Y tenemos otras que son funcionalidades avanzadas o mejor conocidas como add-ons que nos van a permitir a nosotros robustecer ciertos procesos.
Dentro de ellos tenemos lo que es la firma electrónica, que actualmente la tenemos con reconocimiento facial, que viene a ser una firma simple. También tenemos lo que es análisis con inteligencia artificial, que básicamente es llevar a cabo resúmenes de manera rápida y sencilla dentro de los documentos, y sobre todo los OCR, que esto ayuda sobre todo a esas organizaciones que tienen un lote de documentos antiguos o digitalizados y necesitan que esos documentos sean buscables dentro de una plataforma bajo un esquema flexible. A grandes rasgos, tenemos firma electrónica, análisis con inteligencia artificial, OCR y el reporte de permisos. Bien, voy a tomarme unos minutos aquí para explicarles cómo nosotros manejamos los planes del producto. Actualmente existen dos planes, un plan Starter y un plan Pro. El plan Starter está centrado en brindar las características de gestión documental base, como pueden ver aquí, lo que es el diseñador de flujo de revisión y aprobación, las plantillas inteligentes para confección de contratos, revisión colaborativa, codificación, entre otras funcionalidades que están viendo en pantalla. Y el plan Pro, evidentemente, como pueden ver, trae todo lo que trae el plan Starter, más lo que viene a ser inteligencia de negocio, que eso nos apoyamos mucho con lo que es reportería en Power BI, lo que es consultas con inteligencia artificial, la firma electrónica y el OCR. Un dato interesante aquí. Si se fijan, nosotros como suscripción o como software como servicio, no estamos licenciando el producto por usuario. El producto se licencia, vamos a decirlo de alguna manera, por instancia o por instalación. Fíjense que aquí en la parte de usuarios aparece usuarios ilimitados. ¿Qué le permite a ustedes eso? Bueno, sumar a todas las personas de la organización que realmente necesitan llevar una gestión documental, sea por gerencias, unidad de negocio o eventualmente por áreas dentro de la plataforma. Otra consulta también que nos hacen con mucha frecuencia es el almacenamiento. ¿Cómo funciona esto si está dentro de mi propio espacio de Microsoft 365 y cómo lo gestiono? Si se fijan, aquí hay una condición que dice almacenamiento del cliente. DocuCloud, al instalarse desde la tienda de Microsoft, va a consumir el almacenamiento que ustedes tengan dentro de su espacio de SharePoint Online, disponible, por supuesto, y al que le asignen al sitio de SharePoint donde lo instalen. Pueden asignar 200 gigas, 500 gigas, eso es totalmente configurable. Pero como base, recordarles que siempre va a consumir su espacio dentro de su organización. Si necesitan más espacio, evidentemente nosotros como partner podemos aprovisionarles más espacio. Bien, entonces para ir cerrando ya la presentación del producto, como ven, DocuCloud está orientado a mejorar los procesos de su organización, tanto en lo que es la auditoría, seguimiento y control de gestión. Les va a ayudar a reducir el uso del correo electrónico, van a tener lo que es colaboración en línea y documentos centralizados y seguros. Una característica que siempre nos gusta mencionar, el producto es 100% compatible con Microsoft Teams, más allá que ustedes lo puedan utilizar desde los navegadores. Ustedes lo pueden aprovisionar desde Teams y de esa manera sus mismos colaboradores no tienen la necesidad de acudir a herramientas de terceros, sino trabajar netamente desde el espacio empresarial de Teams. Vamos a presentarles un caso de negocio, el cual nos va a ayudar a comprender un poco la plataforma y es el siguiente. Es una empresa del rubro inmobiliario ubicada en Santiago que necesita optimizar su gestión documental. Como pueden ver, que requiere es facilitar la confección de los contratos, sistematizar sus procesos de aprobación y revisión, establecer codificaciones únicas, que sabemos que esto es bastante complejo de manejar dentro de lo que es el SharePoint nativo, controlar los expedientes, implementar la firma electrónica y enviar formalmente documentos a sus involucrados. Jorge, no sé si estás por aquí. Sí, ¿cómo está? Buenos días a todos, un Perfecto, Jorge. gusto. Bueno, en esa línea voy a continuar respondiendo a las preguntas y te doy el pase para que puedas hacer la demo en este caso. Dale, perfecto. Y estoy compartiendo yo de ahora en adelante. ¿Me confirmas, Luis, si se ve la transmisión? Perfecto, se ve en línea. Ok, bueno, muchas gracias. Bueno, por acá Jorge Rodríguez, ingeniero de preventa. Vamos a pasar ya a la parte práctica. Imagino que muchos estarán esperando, habiendo visto todo lo que Luis les comentó, les especificó. Ahora que querrán ver cómo es todo esto. Entonces, en este caso, bueno, aquí ya estoy presentando la solución DocuCloud orientada a una empresa ficticia o imaginaria llamada Clausis Inmobiliaria.
tiene su logo arriba, definido el branding adecuado para esta organización, para la unidad de negocio que lo ameritaba. En este caso, está orientado a un sector en donde principalmente lo estarían utilizando o explotando para la confección de contratos de bienes raíces, contratos de distintos índoles asociados al rubro. Entonces, en este caso, vamos a partir por hacer un sondeo de lo que brinda la plataforma en términos generales, sus distintas bandejas y administración, para pasar a hacer un flujo en vivo, un proceso en vivo de confección de documentos, revisión y firmado. Entonces, en este caso, pasamos por el dashboard que, como verán, es un dashboard incluido dentro de la plataforma que muestra los indicadores mínimos básicos para llevar algún conteo y gestión de los últimos 90 días de lo que la instancia o sitio de DocuCloud implementado está llevando en este momento. Tenemos la bandeja de inicio, donde estaríamos trabajando jerárquicamente a nivel de carpetas, la creación de documentos, la carga de documentos, el módulo de jerarquía, donde podemos navegar a través de una jerarquía e ir a puntos específicos de la organización, siempre y cuando tenga los accesos, obviamente, adecuados. El módulo de documentos, que me permite ir a ver los documentos directamente, sin carpeta, evidentemente cumpliendo la misma condición, siempre y cuando tenga acceso a estos documentos, sus distintos metadatos, opciones a filtrado y demás. Ahora estaremos pasando por acá a detalle. El módulo de la bandeja de vencimiento, donde podemos ver los documentos que están vencidos o por vencer, para llevar control y renovación de los mismos. Tareas globales como administrador y mis tareas como usuarios normales o finales que estarían cumpliendo el rol de aprobaciones o roles de colaboración. Tenemos módulos de stakeholder para el control de cuentas y contactos, donde estaríamos gestionando nuestros contactos tanto internos como externos de la organización. El módulo de permisos para gestionar los accesos a la instancia, ya sean administradores, colaboradores limitados o acceso limitado. Digamos que acá controlan de manera centralizada los accesos rápido y simple sobre la plataforma, las configuraciones de la suscripción. Estos son temas ya de los administradores, obviamente, para controlar ciertos aspectos y habilitar ciertas características de manera que sean utilizadas dentro de la instancia. Y el módulo de administración, donde nos vamos a detener un poquito para entender cómo se confeccionan, digamos, los puntos neurales para poder llevar a cabo el flujo que vamos a estar llevando. En este caso, digamos que tenemos la gran mayoría o todo está acá, pasa por acá, en términos de administración o confección y adecuación, para que finalmente los analistas, en este caso, digamos los comerciales, del lado de la inmobiliaria, puedan ocupar los distintos tipos de documentos, sus plantillas, elaborarlos de manera fácil y meterlos o inyectarlos a un proceso de revisión y firmado. Digamos que en este caso tenemos cuentas, contactos, flujo, versiones. Digamos que aquí administramos todos estos aspectos, tipos de documentos, los estados de aprobación y rechazo, digamos que son los distintos motivos que queremos definir para estados de aprobación y rechazo, plantillas de carpetas principales y subcarpetas, iconos, bancos de iconografía que podemos ocupar en cualquier parte del sistema o que estarían ocupando los colaboradores, los permisos nuevamente, campos personalizados, columnas, cómo podemos distribuir y ordenar las columnas a nivel vista de los documentos, como vimos en las distintas bandejas anteriores, la marca del sitio o el branding, podemos cambiar todos los colores, iconografía, logos y colores de todo el sitio de manera fácil, de un vistazo. Tenemos la papelera de reciclaje para restaurar documentos eliminados por accidente o voluntariamente. Y obviamente nuevamente el acceso a la configuración de suscripción. Si pasamos a lo que nos compete ahorita para poder avanzar en el flujo, digamos que necesitamos crear un tipo de documento. Venimos a tipo de documento y acá podemos crear un tipo de documento. Ya nosotros tenemos previamente creado algunos. En este caso, digamos que necesitamos crear un tipo de documento llamado contrato. Lo creamos, digamos que este es el que estamos creando. Al yo crearlo, le coloco un nombre, tipo de documento. Puedo definir propiedades o campos para este tipo de documentos. Digamos que acá tenemos comprador, precio en UF y la fecha. Yo puedo agregar campos a mi tipo de documento, de campos que ya existen, o incluso crear nuevos campos. Nuevo campo y lo creo del tipo que yo quiera. Al agregarlo en mi banco de campos disponibles, luego lo asigno a mi tipo de documento.
En este caso, yo agregué trabajador, voy a quitarlo, pero el punto es que aquí puedo confeccionar mis tipos de campo, sumo plantillas a este tipo de documento llamado contrato. Digamos que acá subimos todos los tipos de, los tipos de plantillas que necesitamos, adecuados cada uno a sus condiciones y contenidos específicos, y los alineamos a nuestras variables que forman parte de nuestro tipo de documento. En este caso, digamos que el financiamiento, el contrato de financiamiento, le damos el lapicito y podemos editarlo, alineándolo a las variables. Por este lado vemos todas las variables que tenemos disponibles para este tipo de documento, ya que está filtrado por todos, que incluye las variables globales nativas y globales que Cloud ya maneja, más las locales, que son las que tenemos directamente amarradas al tipo de documento. En este caso, todas las propiedades del comprador, el precio en UF y la fecha, permitiéndole a los administradores definir el contrato con todas sus variables. Se dan cuenta aquí solamente es cuestión de copiar y pegar dentro del contenido, ubicarlo donde corresponde y tenemos listo nuestra plantilla. Habiendo visto esto, digamos que ustedes pueden confeccionar todos los tipos de documentos con toda su infinidad de plantillas, de manera que todo quede parametrizado y simple de ocupar por los usuarios finales. Por este lado estaría cubierto, digamos, creo mis 10 tipos de documentos, mis 300 plantillas, perfecto, tengo todo listo. Ahora digo, ok, estos flujos, perdón, estos documentos deben cumplir ciertos procesos. Esos procesos los podemos definir acá en flujo, donde ya también tenemos definido 3 tipos de procesos, pero igualmente pueden crear un proceso nuevo, digamos que el lienzo, entre un lienzo en blanco, donde finalmente puedo confeccionar los flujos y estaremos trabajando en este momento con el flujo de revisión de contrato. Si le damos doble clic, vemos que tenemos un flujo ya previamente definido con una etapa llamada revisión legal, en donde es de tipo predefinido y tenemos predefinido a Jesús como revisor o responsable de hacer la revisión legal. Podemos sumar a más personas para tenerlas predefinidas de manera opcional a selección y luego tenemos una etapa de firma. La etapa de firma es como lo comentó Luis anteriormente, estará pasando por el sistema de firmado específicamente de DocuCloud y está de tipo dinámico, es decir, quien suba el documento tendrá que indicar el firmante, ya sea interno o externo, elegirlo del banco de contacto. Entonces, en este caso vamos a estar ocupando este flujo. Por acá ustedes pueden agregar nuevos pasos internos antes del firmado, es decir, puedo tener revisión legal, revisión de la gerencia, de revisión del directorio, y una vez que pase esas etapas, iría al firmado. Entonces, de momento, vamos a mantenerlo como está creado, revisión legal y firmado electrónico de QCloud, y vamos a pasar a hacer una ejecución en vivo. En este caso, vamos a inicio. Digamos que en este caso mi persona tiene acceso a distintas áreas de trabajo, que son servicio al cliente, finanzas, recursos humanos, compra, y en este caso proyectos, que son ya los proyectos inmobiliarios que queremos trabajar todos sus contratos. En este caso vamos a acceder acá. Tenemos dentro de los proyectos varios proyectos. Dentro de estos proyectos vamos a trabajar en torre empresarial, dentro de torre empresarial, y digamos que llegó un nuevo cliente que quiere comprar algo, una propiedad dentro de este proyecto. Entonces, digamos que vamos a crear un nuevo documento. Vamos a buscar el tipo de documento, en este caso contrato. En este caso, en vez de yo subir un contrato, vamos a utilizar una de nuestras plantillas. Switchamos acá y podemos elegir la plantilla que queramos. En este caso, digamos que este interesado viene por un contrato de financiamiento. Viene por un financiamiento, le vamos a hacer un contrato. Es la primera vez, vamos a subir una versión 1. Vamos a colocarle una fecha de vencimiento a este contrato de que se vence, estamos en agosto, vamos a poner lo que se vence en septiembre. Le definimos las metadatos asociados al tipo de documento, según lo que vieron en la confección de la plantilla y la confección del tipo de documento. Se le pide qué comprador es el que está generando esta compra, valga la redundancia. Damos a la lupa y tenemos para ver todo nuestro banco de contacto. En este caso, digamos que Luis es quien está realizando la compra. Podemos seleccionarnos que es Luis, que es su correo específicamente que estamos eligiendo, el recurso exacto. Colocamos el precio en UF, digamos que son 2.500, y una fecha que puede significar cualquier cosa en este momento. Digamos que es la fecha en que estaremos firmando. Y decimos que necesitamos un flujo para este proceso. ¿Qué flujo? El flujo de revisión de contrato. Ya por acá automáticamente me renderiza todo el flujo, todas las etapas,
En este caso, la revisión legal va por el lado de Jesús, quien es una persona directamente predefinida, no hay otras para elegir, podemos predefinir más de una, como lo mencioné, pero en este caso está fijo él. Y como firmantes de salida, podemos agregar a los firmantes que necesitemos. En este caso, volvemos a repetir a Luis como comprador, necesitamos que firme, y a Jorge, mi persona, como el vendedor, para continuar el proceso. Igualmente acá podemos chequear quiénes son los que elegimos y si coinciden con todas sus propiedades, para cerciorarnos. En este caso estamos totalmente listos y publicamos. Acá ya se confeccionó el documento, se dan cuenta, inició la etapa de revisión para Jesús, se ve el proceso y termina en una etapa de firma de 2 personas. Acá podemos ver el documento confeccionado adecuadamente con todos los metadatos, ya parametrizados, Jorge Rodríguez, Luis, comprador y vendedor, los metadatos que fueron parte del documento por acá, los metadatos de la cabecera, los metadatos de la auditoría, y sencillamente esto que debe haber hecho en este punto, haberle mandado un correo de notificación a Jesús para que realice su revisión. En este caso, voy a ir a otro navegador, donde tengo a Jesús, y por acá debe estar llegando un correo notificando la tarea. Sin embargo, por acá en su módulo de mis tareas, ya se refleja la tarea. Revisión legal del documento que acabamos de generar y él lo tiene pendiente. Al darle clic, él como revisor tiene el poder de aprobar y rechazar, pero para aprobar y rechazar primero tiene que ver de qué se trata esto. Entonces vamos a ver el documento. Al ver el documento, él podrá acá revisar, agregar comentarios. Digamos que voy a agregar un comentario por acá. Puede ver cómo iba el tracking de esto, si es que habían pasos de revisión anterior, puede estar al tanto de todo lo que está ocurriendo. Y una vez que tome su decisión, digamos que viene, aprueba, para darle continuidad a esto, digamos que aprobamos con comentario. Ya su tarea la cerró, por ende, del lado del administrador, o perdón, del propietario del documento, en este caso, digamos, me voy acá a documentos y veo el documento 4, que está en etapa de firma. Si vamos a abrirlo, vemos que ya Jesús culminó su tarea y está en etapa de firma por Luis y mi persona. En este caso, si yo como propietario o cualquier usuario que tenga acceso al documento, puede venir a ver, oye, cómo fueron las etapas. Ah, mire, es que en la revisión legal Jesús aprobó con comentario y dejó su comentario. Perfecto. Entonces, en este caso, para avanzar, a mí me debe estar llegando, aquí llegó ya, un correo notificándome de que hay una solicitud de firma. En este caso, voy a firmar primero. Vengo acá, esto me lleva a una plataforma de firma electrónica de DocuCloud, propia de DocuCloud, donde vemos el documento, ya sea un usuario interno o externo a la organización, ve el documento plantilla ya armado en base al contrato, el documento generado, y efectivamente puedo firmar. Digamos que puedo firmar con mi firma manuscrita o incluso subir un archivo que tenga ya mi firma en lista como imagen y pongo mi firma. Una vez que firme, confirmo, haga la redundancia. Y por mi parte, el documento queda firmado. Esto te redirecciona a la página de DocuCloud, esto lo podemos cerrar. Y por esta parte, mi persona ya firmó. Faltaría que por allí Luis me esté ayudando con su parte, con su firma. Voy, Jorge, efectivamente, ¿Sí? ya estoy firmando. Aún el documento se encuentra en proceso de etapa de firmado, pero apenas Luis termine de firmar, segundos después deberíamos ya tener el documento firmado en la plataforma. Jorge, ya yo terminé de firmar. Creo que por ahí Sí, también aquí llegó se el ve. correo para que, bueno, puedas continuar. En este caso ya el documento quedó firmado, como podrán ver acá en la pantalla. Ahora, digamos que acá en la bandeja de documentos, como estábamos viendo anteriormente, tenemos un sinfín de documentos anteriores, de distintos formatos. En este caso, digamos que este que dice Balance Financiero 2023, si le damos clic, lo vemos. Lo podemos notar que él, en su historial de versiones, ha pasado por 2 versiones. La versión 1 inició con la revisión contable que quedó aprobada con comentarios, pero la gerencia general, el gerente general, perdón,
lo termina rechazando. ¿Qué ocurre acá? El responsable o el propietario del documento, el que lo carga, lo editó y lo volvió a subir en una versión 2, pasando ahora sí por 2 aprobaciones totales. Entonces, acá queda el tracking de absolutamente todo lo que ocurra, quienes hagan y que dicen, y evidentemente también queda la opción de descargar una copia de la versión que hubo en ese momento. Por el lado de los comentarios, también te brinda la funcionalidad de ver los comentarios que se hicieron sobre cada versión, cada versión que fue cursada. Entonces, si en la versión 1 hicieron 20 comentarios y líneas y demás, lo van a poder estar chequeando acá en el tracking histórico de los comentarios. Ver sus documentos relacionados, que son documentos al mismo nivel de los documentos principales, documentos anexos que forman parte del conjunto, los transmittal, que son envíos que se pueden realizar de estos documentos hacia usuarios externos o internos de la organización, bajo un correo formateado por DocuCloud, y el DocuCloud GPT, que permite realizar consultas sobre este documento. Digamos que vamos a irnos específicamente, en este caso, al documento que acabamos de realizar. Vamos a Torre Empresarial, buscamos el documento 3, el 4, y en este caso, digamos que este fue el que acabamos de firmar y alguien necesita realizarle una consulta. Digamos que eh, le hacemos una consulta simple, a ver qué nos dice, ocupando la inteligencia. Y acá nos responde de que los firmantes de este documento son Jorge Rodríguez como vendedor y Luis López como comprador. El objetivo del documento es establecer un contrato de promesa de compra-venta de un departamento. Perfecto. Podemos pedirle cualquier cantidad de cosas, igual como hoy en día ocurre con los motores de búsqueda con inteligencia artificial generativa. Bueno, pensando en el mismo documento que trabajamos ahorita, digamos que este documento, en el módulo de asociado y relacionado, podemos asociar documentos. Y acá tenemos acceso a los documentos anteriores. Digamos que este contrato, a lo mejor es el segundo contrato de otro contrato que hubo previamente. Y este es el número 4 y decimos que es una relación con el 3 y el 2, ¿sí? U otros documentos de la plataforma. Y por el lado de los anexos, en este caso tenemos preliminarmente el anexo, que es el documento, el contrato firmado, que es el que vemos en la interfaz. Como lo dice acá, se indica que es una copia. Para ver el documento original, podemos accederlo por acá. Igualmente queda aquí el anexo, que es el documento firmado, y podemos cargar anexos nuevos buscando desde nuestro dispositivo, ¿sí? En vista que todavía nos quedan unos minutos, podríamos mostrar un poco más acá en la parte administrativa donde tal vez tengan dudas. Si bien acá en el módulo de documentos se muestran todos los documentos con todos sus metadatos, digamos que con el tiempo, al transcurrir el tiempo y la usabilidad de la plataforma, ustedes van confeccionando múltiples campos que forman parte de los tipos de documentos. Esos múltiples campos finalmente los van a ver por el módulo de campos personalizados, que a su vez también se brinda tanto para los documentos como para los campos cuenta y los campos contactos. Es decir, la cuenta y los contactos pueden crecer en propiedades para definir sus distintas necesidades. Es decir, pueden las cuentas tener root, dirección, representante legal, los contactos pueden tener un montón de otras cosas, de manera que todas esas propiedades, tanto de las cuentas como los contactos, puedan ser utilizadas para formar parte de esas variables dinámicas en su plantilla. Por otro lado, a medida que esos campos crezcan, las columnas o las vistas, tanto para los documentos como cuentas y contactos, que son las bandejas que están acá, pueden irlas sumando o quitándolas según necesiten para ubicar, adecuar la vista de esas metadatos de la mejor manera. Digamos que acá en documentos ya tenemos varias columnas que fuimos creando, por ende no están agregadas y ustedes las pueden agregar. Digamos que agregamos el comprador, el precio en UF, la fecha y cerramos. Caen por acá al final y podemos reordenar, ¿sí? Una vez reordenado, agregado o quitado los campos que no queramos, guardamos. Y esto automáticamente por acá en la vista, o en la vista de documentos, ya deberíamos tener
nuestros campos personalizados, comprador, fecha y todo lo que vayamos agregando. El precio en UF, según el orden que lo ubiqué. Digamos que esto para agregar. Ahora, a nivel de los filtros avanzados, también se empiezan a sumar. Aquí tenemos el precio en UF, la fecha, el comprador, absolutamente todo. Digamos, aquí tenemos el comprador Luis y ya me salen los correos, los documentos asociados al comprador Luis. Digamos que todo es dinámico y adaptable a cualquier necesidad para cumplir con sus funcionalidades necesarias. Jorge, gracias por el espacio. Voy a compartir entonces para que podamos dar el cierre y dar el espacio entonces de preguntas finales. Dale, a la orden. Hasta luego. Ya para ir cerrando el webinar, espero que, bueno, en primera instancia todas las funcionalidades que Jorge le ha estado mostrando les hayan hecho sentido para su organización, que también puedan conocer un poco más del producto y le hacemos una invitación formal a lo que es habilitar una prueba gratis o un trial de DocuCloud. Realmente esto no tiene ningún compromiso financiero ni tarjetas de crédito requeridas. Ustedes lo pueden instalar directamente desde la tienda de Microsoft. Ahorita se los voy a compartir brevemente. Van a tener un soporte técnico durante todo el periodo de prueba. En caso de que tengan algún tema, ya sea de usabilidad o eventualmente a nivel de usuario, nos puedan consultar. Si necesitan apoyo en el proceso de instalación, más allá de que tenemos esto documentado con videotutoriales, también nos pueden consultar. No hay límite de usuarios para el piloto. Pueden habilitar el demo y pueden sumar a tantas personas como quieran. Y finalmente, tampoco restringimos en cuanto a las funcionalidades. Evidentemente, lo que sí se les da es una cuota específica tanto a lo que viene a ser los créditos de IA, las firmas electrónicas, para que puedan probarlo. No es ilimitado, pero creo que con eso sería más que suficiente para que eventualmente puedan probar el producto al 100%. Y bien, últimos minutos para que cerremos la sesión. Recordarles entonces que la página del producto es docucloud.com. Pueden acceder, ahí pueden encontrar información de todos los que nosotros les comentamos. Aquí en la parte de recursos se van a la parte de instalación. Aquí tienen un paso a paso de cómo realizar la instalación en su tenant de Microsoft 365. Y para habilitar el producto les recordamos que es directamente desde la tienda de Microsoft. Nosotros no enviamos paquetes, no enviamos instaladores, todo es 100% publicado en la App Store de Microsoft. De nuestra parte, es agradecerles por el espacio que nos brindaron hoy y por conectarse a esta sesión. Les enviaremos el webinar apenas lo podamos subir a nuestra plataforma para que lo puedan compartir con su equipo, gerencias o afines. Nuevamente, gracias y con esto cerramos. Les deseamos buena tarde a todos.